Muy buenas tardes con todos. Nuevamente agradezco al GeoGroup por la invitación. Como un graduado de la UNI, siempre es un honor y siempre me siento muy contento de poder interactuar con el GeoGroup. Y a juzgar por el fondo de mi pantalla, pues no estoy en una playa paradisíaca, pero igual espero que puedan encontrar esta charla entretenida. El día de hoy les voy a estar contando un poco acerca del trabajo que estamos haciendo aún en términos de propiedades mecánicas en relaves mineros para la evaluación de la ecuación estática. Este trabajo recibe financiamiento de dos centros principalmente. Uno es el centro Thailand. Les voy a contar un poquito ahora del centro y también tiene financiamiento del NSF, que es el National Science Foundation de los Estados Unidos. Entonces, primero que nada, quiero agradecer al financiamiento que recibimos pues, en el centro Thailand como parte digamos, del programa que tenemos por parte de empresas consultoras y también de empresas mineras. Ahora tenemos 10 empresas que están activamente apoyándonos en el centro y ustedes las están viendo ahí en la pantalla, que es Freeport, VAR, Naipisol, Iosintec, Golder, SRK, Stantec, Krippen and Conetec. En términos del centro Thailand, es básicamente es un consorcio de investigadores en Estados Unidos con presencia en 4 universidades, Georgia Tech, UC Berkeley, Illinois Urbana-Champaign y Colorado State University. Ahora estamos este es nuestro segundo año, estamos desarrollando ya planes en cuanto a varias líneas de investigación que pronto las vamos a hacer también públicas, y para cualquiera que esté en la audiencia interesado en saber más del centro, pues pueden ir a la página web o contactarme directamente también. Entonces, con ese preámbulo, quiero hacer también un agradecimiento a los estudiantes que están involucrados en el trabajo que venimos relacionando, que realmente ellos son los que hacen la parte dura del trabajo. Son Cody Arnold y Luis Vergaray. Luis es también un estudiante de la UNI, entonces probablemente miembro del GeoGroup también en su momento, entonces probablemente muchos de ustedes lo conocen. Empecemos un poco con la parte de la introducción. Veo que aquí está saliendo la opción de admitir. Cuando pueda voy a admitir nada más a la gente que vaya apareciendo para que no interrumpa el compartir la pantalla. ¿Ok? Doctor, yo me encargo de eso, no se preocupe. Sí, yo me encargo Ok, de... Sí. perfecto. Entonces, la temática de esta charla va a estar pues orientada a la caracterización de relaves mineros, más con una perspectiva geotécnica. Pero para empezar a hablar de los relaves mineros y por qué nos interesa desde una perspectiva geotécnica, hay que un poco reflexionar de dónde vienen los relaves, ¿no? En palabras simples, los relaves pues son los residuos que obtenemos de tratar de extraer los minerales, perdón, de la roca que tenemos como parte de las explotaciones mineras. Entonces, estos relaves mineros pueden tener una variedad en términos de la tecnología que se está usando. Por ejemplo, déjenme poner aquí el pointer. Por ejemplo, aquí lo que están viendo es un relave convencional. Si le pongo porcentajes de agua y de sólidos, típicamente el porcentaje de sólidos va a ser menor al 30% y el de agua va a ser pues, mayor al 70% típicamente. Si nosotros le empezamos a sacar agua al relave, vamos a poder tener porcentajes de sólido que eventualmente son mayores, y ahí empezamos a movernos a estas dos opciones aquí, que son el relave pesado y el relave en pasta. Entonces, la tecnología a usar muchas veces depende pues, de las condiciones del proyecto, de que si es que tenemos muchas veces el clima adecuado, la topografía adecuada para poder colectar los relaves, y también la tecnología adecuada para hacer el desaguado, si este fuera el caso, porque eso es costoso. Y eso hay que incorporarlo dentro del CAPEX de un proyecto en particular. Entonces, ¿qué es lo interesante de estos materiales? Ya, digamos, un poco más moviéndonos en la parte geotécnica,
es que generalmente están categorizados como materiales tipo limo, los cuales los pone en una categoría, digamos, intermedia entre arenas y arcillas. Y pues en geotecnia, creo, si ustedes, por ejemplo, ven a la literatura, tenemos, comparativamente hablando, tenemos bastante información en arenas y bastante información en arcillas, pero no tenemos la misma cantidad de información en cuanto a materiales llamados intermedios, en muchos casos como los limos. Entonces necesitamos todavía entender mucho más acerca de estos materiales intermedios. Hay bastante literatura, digamos, con algunos conceptos, entre comillas, contrastantes. Entonces todavía necesitamos hacer bastante trabajo en ese sentido. Y los relaves son materiales intermedios generalmente. Otra cosa que los distingue es que no son materiales naturales, entonces no sufren los procesos de cementación, por ejemplo, que suelos naturales sufren típicamente. ¿Okay? Entonces, ese es uno de nuestros intereses. Ahora, ¿dónde es que ponemos pues, esos materiales tipo relave? Los ponemos típicamente en presas de relave. Entonces, aquí simplemente voy a hacer un resumen muy rápido de los tipos de presas que usualmente usamos, empezando con la construcción aguas arriba. En esta construcción aguas arriba, inicialmente necesitamos tener pues una playa de relaves que sea hecha de materiales gruesos para poder ayudar en cuanto al drenaje, que es fundamental. Aparte de eso, hay que tener el nivel del freático también dentro del depósito relativamente bajo para poder asegurar condiciones de estabilidad. Necesitamos también condiciones adecuadas en cuanto a los filtros que hay que construir y también la capacidad de drenaje. El control del agua es fundamental en operaciones que tienen relaves tipo crecimientos tipo agua arriba. Y aquí hay un esquema nada más en cómo es que estas presas de relave, digamos, crecen. Se empieza con una presa inicial. Muchas veces en diseño le decimos starter dams. Después empezamos a crecer la presa en esta dirección, en dirección hacia el depósito, y parte de esta presa pues se apoya en estos materiales de relave que generalmente, como vamos a ir hablando después, son materiales bastante compresibles y tienen características bastante particulares que hacen que esta configuración tenga que ser diseñada con las condiciones necesarias para asegurar la estabilidad del crecimiento en general, ¿no? Y la presa sigue creciendo en condiciones hacia aguas arriba y pues finalmente se tiene una configuración final. Aquí como referencia les estoy mostrando lo que fue el diseño conceptual de la presa de Fundão. Esta presa, como muchos de ustedes deben de saber, falló en 2016, esa es la famosa falla de Fundão en Brasil, y aquí pueden ver un crecimiento pues tipo aguas arriba, ¿no? Donde aquí tienen la presa de arranque y aquí tienen los crecimientos aguas arriba, tienen relaves más arenosos acá y tienen relaves más finos acá. Entonces, para los detalles de la falla pueden referirse a la publicación del profesor Morgenstern, que tiene muchos detalles ahí, y lo interesante es que, pues, no voy a entrar en detalles, pero la interacción de estos slimes o estos relaves finos con los relaves arenosos fue importante en desencadenar una licuación estática acá y originar la falla. Después tenemos, en el otro extremo, tenemos la construcción tipo aguas abajo, ¿no? Entonces, hay bastantes, digamos, características típicas cuando estamos construyendo o diseñando presas aguas abajo, perdón. Primero, en muchos casos hay que impermeabilizar la presa, simplemente para evitar que el flujo ocurra de forma no controlada a través de la presa o interfiera en las condiciones de inestabilidad. Eso es costoso, eso también varía de proyecto a proyecto. En ese caso, podemos decir que al final, en una presa aguas abajo, generalmente hay algunas analogías que permiten decirnos que puede ser comparable al diseño de una presa de agua, pero en largo plazo. Como en cualquier caso de un diseño de una presa, hay que pues, asegurar la estabilidad, pero en este caso los relaves depositados no intervienen generalmente
en la estabilidad de la estructura, ya que esta estructura está creciendo en dirección opuesta a la depositación. Un problema, entre comillas, desde el punto de vista de costos, es que ahora necesitamos tener, digamos, más material para las presas. Y dentro de un proyecto de una regadera, en general, si ustedes ven el CAPEX, que es el costo inicial, mucho del CAPEX va hiriendo al costo de la presa. Entonces, desde el punto de vista económico, va a tener algunas exigencias adicionales. En términos de cómo es que crece la presa, estos cartones acá muestran un poco la secuencia. Uno igual empieza con una starter dam, uno deposita los relaves y la presa crece hacia aguas arriba mientras que los relaves se siguen depositando. Generalmente se usa un sistema de drenes, un sistema de filtros, etc. Eso depende de cada proyecto en específico. A veces incluye digamos, núcleo. Hay muchas variaciones respecto a esto. Y, digamos, en el medio, pues tenemos a la presa de crecimiento de línea central. Probablemente para aquellos en Perú, un ejemplo claro es Antamina. Seguramente están familiarizados con Antamina, que está en el norte de Huaraz. Antamina, en cierta parte, tiene un crecimiento de línea central. En este caso hay, digamos, un balance entre asegurar la estabilidad y también tener una mejor opción económica en cuanto al volumen de material a usar para la presa. Igual hay que asegurar el drenaje interno y esto tiene que ser acomodado durante el crecimiento, como ustedes pueden ver acá. Igual se ve una presa de arranque o un starter dam y esto va a ir creciendo, pero el sistema de drenaje tiene que ir creciendo, digamos, de forma consistente al crecimiento de la presa propiamente dicha también. Los relaves, en algunos casos uno puede usar las diferentes fracciones, digamos, como una fracción para ponerla dentro del depósito y otra fracción. En algunos casos se puede compactar o se puede usar en parte de los crecimientos. Por otra parte, el control del agua también es bastante importante, al igual que en todos los casos. Siempre el agua es importante en cualquier regadera. Entonces, un poco poniendo ese preámbulo de qué son estos materiales de relave todavía de forma general y cómo es que son depositados, empecemos a hablar un poco más y meternos un poco más dentro de las propiedades de los mismos. Pero antes de movernos hacia ese ámbito, creo que muchos de ustedes deben de haber escuchado de los nuevos estándares globales en empresas de relaves. Básicamente la idea es minimizar tanto como sea posible las fallas de estas estructuras que han estado un poco en la palestra debido a las fallas recientes en los últimos años. En ese sentido, simplemente aquí quiero mostrarles lo que creo que queremos dentro de un depósito de relaves. Esta es la mina Akiem, que está en África. Esta foto es cortesía de Kim Morrison, que es la directora de relaves en Newmont. Y creo que este es un buen ejemplo de lo que queremos tener dentro de una relavera ahora, sin aún deshacernos del proceso global de depositación propiamente dicho. Y esto conjuga bastante bien con los nuevos estándares globales en cuanto al manejo global de una operación. Entonces, solo aclarar eso. Movámonos un poco ahora al tema de la charla, y que está un poco orientado a lo que es la ecuación estática. Y aquí déjenme un poco también contarles acerca de mi background. A mí me tocó trabajar unos 6 años aproximadamente como ingeniero geotécnico, trabajando la mayor parte del tiempo en proyectos mineros. Trabajé en Perú, Chile, Argentina, Brasil, y generalmente, por ejemplo, en Perú, Chile, en la mayoría de los casos, lo que haces en geotecnia es, al menos en 80% de los casos de mi experiencia, es relacionado a minería. Entonces, en ese tiempo tuve la suerte de trabajar con el doctor Ken Bean, que falleció lamentablemente, y también con Mike Jeffries en Golder. Trabajé para la empresa Golder.
Y dentro de Boulder lo que hacíamos era usar bastante la teoría de estado crítico para guiar nuestros diseños. O sea, y eso sigue siendo parte de, creo yo, no solo Boulder ahora, pero se ha generalizado más después de las últimas fallas de presas de Relay. Ahora, ¿por qué les comento eso? Porque, para aquellos que han leído el libro de Mike Jeffries y Ken Bean, uh, pueden ver que en alguno de los capítulos ellos critican bastante lo que ellos denominan los métodos empíricos para evaluación de la ecuación y que pues estos métodos empíricos están basados más en criterios geológicos y no tienen, digamos, criterios mecánicos detrás. Y explícitamente en el libro ellos critican a la escuela de UC Berkeley y las escuelas en California que han puesto el método empírico, digamos, en la palestra con el trabajo del profesor Harry Seed, por ejemplo. ¿Por qué menciono esto? Porque pues me tocó ir a hacer mi doctorado a UC Berkeley, entonces venía, digamos, de una práctica en la industria donde tratábamos de usar conceptos que eran un poco, entre comillas, contrastantes y me tocó hacer mi doctorado justamente en la escuela que ha sido fundamental para desarrollar métodos empíricos en cuanto a la evaluación de la ecuación. Entonces, hay que tener eso, creo que es bueno, es saludable tener esas dos perspectivas, esos dos lados, y creo que lo mejor es estar en algún lugar en el medio. Creo que los dos lados son muy beneficiosos. Entonces, ahora, un poco usando este slide, por ejemplo, es un slide que Mike usó hace un tiempo y aquí lo que están viendo es una falla de la presa de Fort Peck. Esto ocurrió en 1933 y esta fue una falla de la ecuación estática. Entonces, esta imagen simplemente la estoy ilustrando para decir que la ecuación estática no es un fenómeno reciente, es realmente algo que hemos estado observando hace ya bastante tiempo. Esto, si ustedes sacan la cuenta, esto es 1933, estamos hablando de unos 70 años o algo así. Si avanzamos en el tiempo y nos remontamos al trabajo en el Army Corps of Engineers en los Estados Unidos, en 1935, cuando se estaba diseñando la presa de Franklin Falls, y usando un poco los conceptos del profesor Casagrande, pues aquí tienen ustedes simplemente un ensayo de corte directo, donde tienen un material en estado denso y un material en estado suelto. Entonces, cuando uno corta este material a una deformación bastante grande, va a alcanzar un estado último. Generalmente lo que les digo a mis estudiantes en la clase de Critical Structural Mechanics es que este es el happy place del suelo, perdón, es como Disneyland para el suelo, es a donde el suelo quiere ir finalmente. Entonces, y esto lo podemos ver también en este plano de acá, donde un material que es contractivo va a disminuir el volumen y un material que es dilatante va a aumentar el volumen. ¿Y cómo es que esto es útil en cuanto a diseño? Bueno, conceptualmente la idea es la siguiente, y nuevamente esto no es nuevo, esto viene de 1935, por ejemplo, en esta ilustración. La idea es que si uno compacta el material para tener, digamos, el estado en el lado denso respecto al crítico, o sea, estaríamos aquí abajo, entonces el material va a responder de forma adecuada. Si es que hacemos lo opuesto, el material pues no va a responder de forma adecuada y puede eventualmente llegar a fallar en términos de toda esta descripción en términos bien genéricos, ¿ok? Entonces ahí ya tenemos un concepto que nuevamente no es nuevo. Pero luego, ¿qué pasó? Pues pasaron muchos años y ya nos movemos a 1994 y esto es Sudáfrica y esto es Marisburg, donde hubo una falla en un depósito de relaves. Ustedes pueden ver la falla aquí, también asociada a la ecuación estática. Y si nos ponemos a pensar, esto ocurrió 60 años después de la falla de Fort Peck que estaba mencionando hace unos instantes. Entonces viene un poco la pregunta, un poco entre comillas filosófica pues si la ingeniería en 60 años, estamos hablando de 1935, en 1994, digamos, no se ha, entre comillas, nuevamente encargado pues, de lidiar con fenómenos como la ecuación estática, ¿no?
Entonces, algunas características de la falla aquí, que fue realmente desastrosa. Ustedes pueden ver incluso, hay un video muy conmovedor aquí en este link. Si nos seguimos moviendo en el tiempo, llegamos al 2008, esto es los Estados Unidos, y esto es la famosa falla en el TVA de Kingston, donde ahora tenemos un depósito de coal ash, que fue el que falló, nuevamente el mecanismo asociado a la ecuación estática, y este tipo de material, si bien es cierto, no es un relave minero, igual en términos de comportamiento, es igual de interesante, igual de, podemos decir también, enmarcado dentro de un material intermedio. Si nos seguimos moviendo, pues tenemos Mount Poly 2014. En este caso, la falla fue más asociada a un material en la fundación, pero sin embargo, tiene un efecto compuesto también en cuanto a la respuesta de los relaves que estaban depositados dentro de la presa. Solo para ver un impacto de la falla, pues en la izquierda pueden ver ustedes aquí los relaves que están depositados. Esta es la cuenca de retención que la vemos en azul, o sea, antes de la falla, y ustedes pueden ver después de la falla cómo está todo esto impactado, e incluso los relaves empiezan a viajar a través del río aquí, y todo esto fue pues un desastre de dimensiones mayores, ¿no? Si nos seguimos moviendo en el tiempo, pues llegamos a Fundão, 2015, Brasil. Nuevamente una falla por la ecuación estática. Voy a hablar un poquito más de Fundão en un segundo. Nos seguimos moviendo en el tiempo y llegamos a 2018. Nuevamente otra falla asociada a mecanismos de ecuación estática. Y pues llegamos a la famosa falla de Brumadinho que ocurrió el 2019, que este es un claro ejemplo de pues lo desastroso que pueden ser estas fallas. Y finalmente esta es una secuencia de muchas fallas que han estado resaltando, digamos, aspectos interesantes. Si nos ponemos filosóficos, pues una de las primeras preguntas es, sabemos del fenómeno de la ecuación estática por probablemente unos 70 años, 80 años, si vamos de vuelta al caso de Fort Peck. Entonces, ¿por qué es que estas fallas todavía siguen ocurriendo y demás? Entonces, en ese sentido, hay algo que me gustaría compartir aquí simplemente tomé un texto creo este es el último paper del doctor Ken Bean, lamentablemente falleció hace unos 3 años, si no me equivoco. Este fue el paper que escribió con una conferencia de la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos. Y lo que él menciona, en ese momento todavía no había pasado Brumadinho, pero ya había pasado Fundão y ya había ocurrido Mount Poly. Entonces, lo que él menciona es que los paralelos de las fallas tipo la ecuación estática ya se han visto pues hace mucho tiempo atrás. Él menciona 80 años atrás y menciona el trabajo del Army Corps of Engineers en los Estados Unidos, donde ya ese tipo de fallas y los conceptos asociados ya se habían, digamos, discutido. Entonces, él sigue reflexionando. Solo he tomado una parte de la reflexión porque la reflexión es bastante extensa. Y lo que él menciona es que él cree que la falta de conceptos en la teoría de mecánica de suelos de estado crítico es lo que está de cierta manera influenciando el hecho de que principios rigurosos de mecánica no están siendo aplicados en el diseño. Entonces, obviamente, hay que poner en contexto también esto, ya que el doctor Ken Bean fue educado en Oxford, en el Reino Unido, y tradicionalmente las escuelas de mecánica de suelos de estado crítico, pues si pensamos en ellas, obviamente hablamos de Cambridge, hablamos de Imperial College, Oxford en esos años también, pero sin embargo esto es algo que él resalta. Y algo adicional que él menciona en esta reflexión, que lo pueden ver en ese paper, es que dentro de todos estos desastres han habido firmas, grandes ingenieros, obviamente con mucha expertise involucrados. Entonces, él reflexiona y dice, pues no es tan simple de ver cuál es la razón fundamental del problema. Entonces, la sugerencia parte del doctor Ken Bean, y esto simplemente lo estoy compartiendo con ustedes. Pues, obviamente, cada uno
forma su propia opinión y demás, pero la línea de pensamiento del doctor Ken Bean era que hacía mucha falta de conceptos de teoría de estado crítico para poder permitir pues, que ingenieros geotécnicos piensen de forma un poco más mecanística y no, entre comillas, tan empírica, ¿no? Entonces, voy a seguir un poco hablando acerca de esto. Un poco para complementar esto, después el profesor Morgenstern, en el 2018, él dio la charla en inglés se llama The Lecture de Mello. Es una, digamos, una conferencia honorífica, donde él pues también reflexiona un poco en cuanto a cuáles pueden ser las razones de las fallas recientes de empresas de Relay. Y él pone varias categorías, una de ellas siendo ingeniería. Y él resalta que en la mayoría de casos, el profesor Morgenstern resalta que han habido problemas en ingeniería. Ahora, la definición de qué exactamente son los problemas en ingeniería pues puede ser muy diversa, ¿no? Pero ciertamente hace cierta sintonía con lo que el doctor Ken Bean también menciona en cuanto al tema de transmitir más conceptos mecanísticos a ingenieros geotécnicos. En fin, es un poco de filosofía y un poco transmitiendo un poco el contexto de qué es lo que ha estado originando estas últimas fallas, que finalmente ha derivado también en que tengamos ahora un nuevo estándar global en cuanto al manejo de presas de Relay, que salió el año pasado, ¿no? Entonces, volviendo un poco más al tema geotécnico propiamente dicho, cuando nosotros tenemos los relaves siendo depositados en una presa de relaves, aquí por ejemplo estoy mostrando simplemente una presa de crecimiento intermedio, pues nosotros sabemos cuál va a ser el comportamiento de este relave aquí, porque va a influenciar directamente cómo es que esta parte de la presa va a responder en el tiempo. Entonces necesitamos caracterizar estos materiales en algunos casos. Este es otro ejemplo que muestra la importancia de la caracterización de la respuesta de estos relaves mineros. Esto es la falla de Fundão. Como les había mencionado hace unos momentos, esto ocurrió en el 2015. Y básicamente, el mecanismo global de la falla, explicado de forma muy breve, es que los slimes que estaban siendo depositados acá empezaron a percolar a través de los relaves más gruesos y con el tiempo alcanzaron esta configuración que pueden ver aquí. Entonces, si ustedes tienen esos materiales que son bastante comprensibles, cuando pues tienen la carga de los materiales más gruesos arriba, lo que va a pasar es que esos materiales van a empezar a deformarse, y al deformarse van a liberar esfuerzos en los materiales que están encima. Entonces, básicamente, en términos geotécnicos, lo que está haciendo es liberar el mean pressure, y debido a que uno no agrega carga aquí, el esfuerzo desviador o de corte es más o menos constante, pero el mean pressure está disminuyendo. Entonces, incluso en una condición drenada, la trayectoria de esfuerzos se va a ir pues hacia la izquierda, hacia una condición de falla probable, que ese fue el mecanismo ofrecido por el panel, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en este caso, el panel caracterizó estos relaves, y aquí ustedes pueden ver la caracterización y el contraste con un modelo numérico. Voy a estar hablando un poco más de este modelo después. Y ustedes pueden ver aquí diversos tipos de respuestas, ¿no? Entonces, aquí el mensaje simplemente es que hay que entender la respuesta de estos materiales y caracterizarlos de forma adecuada para después poder usarlos en diseño e ingeniería. Ahora, para poder caracterizar y entender estos materiales, pues uno podría reflexionar y decir, pues, ok, si pensamos en métodos tradicionales en geotecnia, qué sé yo, si quiero estimar el ángulo de fricción de un material, puedo colectar un montón de data, ensayos SPT tradicionalmente, y pues uno puede estimar el ángulo de fricción, por ejemplo, de un ensayo SPT o lo que fuera, ¿no? Entonces, eso es básicamente interpolar data. Es colectar data y estamos interpolando data y sacando alguna información. Pero, por ejemplo, déjame tratar de ilustrar que pueden haber problemas con esa línea de pensamiento. Aquí lo que estoy tratando de resaltar es que la data es importante, pero que
también nosotros necesitamos tener un marco de comportamiento. Por ejemplo, vean esta data de aquí. Ustedes simplemente pueden pensar que pues la respuesta en el eje Y es ángulo de fricción, en el eje X aquí es el número de golpes de CPT, por ejemplo, lo que fuera. Y digamos que colectamos la data y empezamos a tratar de averiguar pues cuál va a ser el mejor modelo que explica la data, ¿no? Y ahora pues, con todos los métodos que tenemos de Machine Learning, Artificial Intelligence, etcétera, que están teniendo mucha popularidad en muchos campos, pues podemos tener muchas opciones. Podemos hacer un modelo lineal que sea simple, podemos hacer un cuadrático, un logarítmico, lo que fuera. Incluso podemos llegar a modelos complicados, etcétera. Pero ahora la pregunta que es un poco, entre comillas, no simple, es ¿cuál es el mejor modelo? ¿O cuál es el modelo que debemos elegir? Entonces van a haber algunos modelos, por ejemplo este de aquí, donde el modelo está explicando la variación dentro del rango donde tienen data, pero una vez que salen del rango donde tienen data, empieza a comportarse de manera bastante extraña y pues cualquier predicción fuera del rango donde tienen data va a ser problemática. ¿Okay? Es ahí donde la importancia de tener un marco tiene sentido. Necesitamos tener un marco y necesitamos tener data para poder usar, digamos, teorías o cualquier tipo de procedimiento, no necesariamente en los materiales donde tenemos data. Y nosotros los ingenieros geotécnicos tenemos más data pues, en arenas cuarcíticas. Si sacamos correlaciones de arenas cuarcíticas y pues nuestro proyecto involucra una arena cuarcítica, pues probablemente esté ok simplemente sacar interpolaciones. Pero en muchos casos nosotros vamos a ir fuera de los rangos de donde tenemos data, donde conocemos la mayor cantidad de, digamos, comportamientos. Y ese es el caso de los relaves, porque ahora estamos hablando, por ejemplo, en el caso de la ecuación, si se ponen a pensar en la ecuación cíclica, los procedimientos que se usan ahora como parte del estado de la práctica han sido desarrollados para materiales que tienen una cantidad de finos probablemente hasta 35 o 40% quizás. Pero los relaves mineros pueden tener cantidades de finos de 100%. Hay procedimientos del estado de la práctica pues, que usan el contenido de finos, por ejemplo, como una proxy para la comprensibilidad del material. Si son adecuados o no para los relaves, pues no lo sabemos. Entonces, el problema que nosotros tenemos es más de extrapolación, no es un problema de interpolación. Otra analogía a ese problema es lo que vemos en sismos. Nosotros tenemos mucha data de sismos para magnitudes relativamente pequeñas a distancias relativamente grandes o moderadas. Sin embargo, no tenemos mucha data a magnitudes altas y distancias pequeñas. Pero en ingeniería hacemos el diseño para magnitudes altas y distancias pequeñas. Entonces, nuevamente, tenemos que tener ahí un marco para extrapolar esos resultados. Entonces, habiendo dicho eso, lo que voy a tratar de digamos, proponerles o convencerles es de que la teoría de estado crítico es ese marco. Entonces, aquí estoy tomando simplemente un cuadro de mi colega, el profesor Main, en Georgia Tech, donde él empezó a, digamos, a poner o a plotear una imagen con dos ejes. En el eje Y tienen, digamos, la confiabilidad, y en el eje X tienen el año. Entonces acá pueden ver cómo diversas técnicas dentro de la ingeniería geotécnica han ido evolucionando y siempre hay, digamos, el criterio del juicio ingenieril, muchas veces usado en práctica, ¿no? Muchas veces cuando yo estaba haciendo algún tipo de diseño, pues siempre teníamos la famosa palabra el criterio de diseño o hacemos esto basado en juicio ingenieril. Entonces, por ejemplo, acá tienen el SPT, los índices de Attenberg en los inicios de geotecnia y después si avanzamos en el tiempo empezamos a tener el CPT, más métodos de investigación in situ, empezamos a tener ya métodos de ensayos de laboratorio, si seguimos avanzando en el tiempo tenemos más desarrollos en geofísica, tenemos ya la parte de los modelos analíticos, tenemos las simulaciones numéricas, si empezamos a juntar las simulaciones numéricas y generar mucha data, ya podemos generar o tener modelos probabilísticos.
Y lo que el profesor Main estaba indicando dentro de todo este espectro era pues que aquí está la teoría de estado crítico y está realmente confinada a de acuerdo a este cuadro, está confinada a una parte. Entonces, digamos, yo discrepo con eso y la idea es que, lo que quiero no proponer, pero la idea que quiero transmitir es que la teoría de estado crítico realmente puede ayudarnos a juntar diferentes escalas, puede ayudarnos a integrar los resultados de ensayos in situ con ensayos de laboratorio, con modelos numéricos y también con modelos de simulación numérica. Entonces, es un marco. Tiene obviamente limitaciones, no es perfecto al 100%, pero nos da un marco para poder entender mucho mejor la teoría, perdón, la respuesta de materiales en general granulares y los relaves son uno de esos materiales. Entonces, con esto en mente, primero que nada, hasta ahora básicamente lo que he cubierto he hablado un poco de los materiales de relave, porque son interesantes, cómo es que se depositan, un poco de la historia de las fallas en presas de relave y cómo estas están relacionadas al fenómeno de la ecuación estática, enfatizando que no es un fenómeno nuevo. Y les he tratado de proponer que pues, la teoría de estado crítico es un marco para poder entender, digamos, esto globalmente. Entonces, habiendo dicho eso, ahora les quiero hablar un poco digamos, de propiedades que hemos observado en materiales tipo relave. Para esto, lo que estamos haciendo, esto es algo que está en desarrollo dentro de Tailend, estamos creando una base de datos de materiales tipo relave. Y aquí tenemos varias clases. Esta es solo una de las clases, es la que le hemos llamado clase A, donde pues tenemos propiedades índice, tenemos propiedades de comprensibilidad, de resistencia, tanto estática, cíclica, tenemos ensayos de campo, tenemos ensayos geofísicos, tenemos ensayos también, por ejemplo, en cámaras de calibración pequeñas y también ensayos relacionados a la parte hidráulica. Por ejemplo, las curvas de saturación características que son bastante importantes en suelos no saturados. Entonces, esta va a ser, digamos, la parte de la data. Entonces, siguiendo la parte anterior de mi presentación, dije que la data era importante, pero no es necesariamente la única parte que es importante. Necesitamos tener el marco también. Entonces, aquí tenemos la data. Ahora, en cuanto al marco, aquí he tratado de hacer una analogía con dos partes. En la izquierda lo que están viendo es lo que usamos típicamente en la práctica. Por ejemplo, cuando yo estaba en diseño, usábamos mucho el modelo de Moore-Coulomb y pues teníamos una presa de relaves, hacíamos, qué sé yo, estimábamos la cohesión, la fricción, hacíamos los análisis de estabilidad, estimábamos los factores de seguridad, típicamente equilibrio límite y hacíamos nuestros diseños en la mayoría de casos basados en eso, íbamos a análisis avanzados típicamente cuando teníamos carga sísmica. ¿Okay? Entonces, dentro de ese marco de lo que es, entre comillas, típico, pues tenemos dos propiedades generalmente, la cohesión y la fricción. Entonces, dentro del marco de la teoría de estado crítico, vamos a tener sí más propiedades, pero todas ellas se pueden medir con ensayos que son comparables a los que usamos tradicionalmente. Por ejemplo, tradicionalmente, dentro de un proyecto de relaves vamos a tener ensayos triaxiales. Eso ocurre en la mayoría de proyectos, al menos en los que yo estaba involucrado. Entonces, usando esos ensayos triaxiales, podemos estimar también parámetros dentro de la teoría de estado crítico. Y estos parámetros son, pues, por ejemplo, uno de ellos es la definición de la línea de estado crítico, y eso está relacionado a la altitud de la línea y también la pendiente de la línea. Otro parámetro es la relación de esfuerzos en el estado crítico, que es otro nombre básicamente para el ángulo de fricción crítico. Entonces, estos parámetros están relacionados a la ubicación de la línea de estado crítico y a los parámetros de resistencia en el estado crítico. Tenemos parámetros relacionados a la dilatancia, N y Chi. Básicamente, el N, por ejemplo, en el siguiente slide les voy a mostrar cómo obtener estos parámetros. Y esto viene ciertamente del trabajo de Bean and Jeffries. N simplemente es el parámetro que relaciona, es el volumetric coupling o el acoplamiento
de deformaciones volumétricas y tiene orígenes teóricos en la regla de flujo de Nova. Chi es un parámetro que controla la máxima dilatancia y básicamente lo que dice es que dependiendo del estado inicial, o sea, si un material es más suelto o más denso, la máxima dilatancia va a escalarse respecto a eso. Hay otro parámetro que es la deformación, perdón, el módulo plástico, el plastic hardening, que básicamente relaciona esfuerzos con deformaciones plásticas. Y tenemos parámetros de elasticidad, que son generalmente el módulo de corte y Poisson. De todos estos parámetros, los ensayos triaxiales nos pueden servir para evaluar todos estos de aquí y nuevamente, típicamente en los proyectos en los que yo estoy involucrado se hacen ensayos triaxiales. Después, los parámetros de elasticidad se pueden estimar en base a geofísica y nuevamente, típicamente hay geofísica dentro de una elaboración de un depósito de Rayleigh. Cuando el depósito es nuevo, pues uno puede hacer ensayos de Bender y luego verificar esto. El único parámetro que típicamente no se usa es el plastic hardening aquí. Hay algunos intentos, debería decir mejor, hay algunos casos de estudio donde el plastic hardening se puede estimar del ensayo del latómetro, del ensayo de presurímetro, pero digamos no es típico hacerlo. Entonces, habiendo dicho eso, hay otro concepto también importante acá, y es básicamente nuestro entendimiento de lo que es resistencia. Creo que debemos de movernos de lo que simplemente es Moore Coulomb y cohesión y fricción a entender un poco mejor el concepto de resistencia en materiales granulares. Y básicamente, en palabras simples, eso significa que la resistencia tiene dos componentes, una componente relacionada a la fricción, que podemos decir es una componente base, y una componente adicional que está relacionada a cómo las partículas están ensambladas, y esta va a ser la componente de la dilatancia. Entonces, en cada momento de evolución de ensayos de corte o lo que fuera, la resistencia va a ir variando porque la dilatancia también va variando. Entonces, la dilatancia va a servir como un mecanismo de transferencia de resistencia que tiene consideraciones, si nos vamos un poco a aspectos más fundamentales, tiene consideraciones de energía y de trabajo, etcétera, detrás. Y esto no es nuevo, nuevamente. Esto viene de Taylor y Bishop de los años 48 y 50, y también pueden encontrar mucho en el trabajo de Bean y Jeffries, que han estado usando esto por muchos años. Esta es simplemente una ilustración de lo que significa ese concepto. Básicamente la idea es que hay una línea base y va a haber una componente, una adición a la resistencia debido a la dilatancia. Aquí lo que ven en rosado es básicamente relacionado a la dilatancia. Entonces, con esos conceptos, digamos, en mente, les voy a comentar acerca de algunos resultados en cuanto a propiedades mecánicas de relaves. Y esto está, si quieren ver los detalles, esto ya está publicado en el Canadian Geotechnical Journal. Creo que tengo que mover esto para que puedan ver el título, pero el título de la publicación es Properties of Mine Tailings for Static Liquefaction Assessment. Voy a estar hablando un poco de lo que hemos observado, pero si quieren ver los detalles, lo refiero a esta publicación. Entonces, primero que nada, yendo un poco atrás acerca de la base de datos que estamos desarrollando, estamos pues colectando una buena cantidad de relaves. Ustedes van a mi laboratorio ahora, pues van a ver que hay relaves de todo tipo, y dentro de esos relaves estamos explorando diferentes procesos de reconstitución, y estamos haciendo también una variedad de ensayos, incluyendo ensayos de corte cíclico, ensayos de consolidación continua, variada, ensayos triaxiales. Y recientemente hemos adquirido también un equipo en inglés es hollow cylinder, sería cilindro hueco, probablemente la traducción más directa, para estudiar mejor la parte constitutiva. Esta es la base de datos a la fecha. Nosotros tenemos unos 54 materiales, y acá ustedes pueden ver la distribución de contenido de pinos. La parte roja es de 0 a 30%, la parte negra de 30 a 70 y la parte morada de 70 a 100. Entonces, como pueden ver, el grueso,
la mayor cantidad está pues en contenidos de fino mayores a 30%. Para poder clasificar los comportamientos que hemos observado, usamos esta clasificación, la que están viendo aquí en pantalla. Entonces, por ejemplo, disculpen. Por ejemplo, tenemos un caso, el que le llamamos full softening, donde básicamente la resistencia va a ir a un valor muy pequeño, cercano a cero, que es el caso aquí. Esto es, por cierto, relación de vacíos, esto es presión de confinamiento. Aquí tienen exceso de presiones de poros, deformación axial. Esto es simplemente el camino de esfuerzos, el famoso Q y P, y acá tienen Q versus deformación axial. Entonces, en el full softening tenemos que esto va a un valor de resistencia muy baja, lo cual pueden visualizar aquí también, y se tiene que la resistencia los excesos de presión de poro pues se incrementan de esta manera, y aquí tenemos que el Q pues va a un valor muy, muy bajo. ¿Okay? Si me voy al otro extremo, que es digamos, el no-flow, lo que vamos a tener es que generalmente el material va a estar debajo de la línea de estado crítico y va a estar dilatando hasta llegar al estado crítico, lo cual se puede observar aquí también, y se puede observar aquí también en el desarrollo de las presiones de poros. ¿Okay? Entonces, básicamente hemos categorizado los materiales en esos 4 tipos de comportamiento. Lo otro que hicimos fue también usar diferentes definiciones para el estado inicial. Entonces, aquí en pantalla pueden ver nuestras definiciones. Una es el parámetro de estado normal, este es el de Bien y Jeffries. Tenemos también el parámetro de estado modificado. Tenemos el Pressure Index y tenemos un parámetro de estado, le llamamos volumétrico. Esta fue una definición que hicimos dentro del paper. Pues cuando uno hace la expansión de Taylor de este parámetro, uno llega al parámetro de estado de Bien y Jeffries. Entonces simplemente lo incluimos porque es fundamentalmente más, digamos, entre comillas, correcto. Ahora lo que hicimos es con toda nuestra data, pues evaluar los parámetros que les había mostrado anteriormente. Por ejemplo, aquí se está viendo la evaluación de la línea de estado crítico. Esto nos va a dar 2 parámetros si hacemos un tren lineal como en este caso. Nos va a dar la altura y la pendiente. Después, para evaluar N, que es el volumetric coupling, simplemente tenemos que identificar cuál es la razón de esfuerzos más alta dentro del ensayo y la dilatancia, y esto básicamente cada punto acá es un ensayo, simplemente haciendo el ploteo de esa relación entre esos 2 parámetros uno puede estimar N. Para estimar KI, básicamente necesitamos ensayos drenados y ver cómo la dilatancia se va escalando con el parámetro de estado inicial, y podemos hacer ensayos tipo Bender, donde estimamos cómo varía la relación la rigidez. Y obviamente estos son estáticos, todos ellos, pero también nosotros estamos enfocados en la caracterización cíclica también. Entonces acá ven simplemente un par de ensayos, uno con un CSR de 0.1 y otro con uno de 0.12, donde ven la respuesta cíclica. Aquí pueden ver algunas tendencias generales. Por ejemplo, este ploteo de acá muestra todo el rango de las líneas de estado crítico que tenemos, las cuales son bastante amplias. Pueden ver que cubre valores desde 0.5 quizás hasta 1.1 por lo menos, un amplio bastante alto, pero un rango bastante amplio. Aquí tienen cómo varía la pendiente de la línea de estado crítico con el contenido de finos. Básicamente no observamos una relación que sea, digamos, robusta. Básicamente esto sugiere que el contenido de finos, pues, si uno considera la pendiente de la línea de estado crítico como un índice de comprensibilidad, el contenido de finos, pues, no es realmente un buen proxy para comprensibilidad, que es parte de la asunción que existen en métodos de evaluación de la ecuación cíclica, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, la pendiente de la línea de estado crítico está mejor correlacionada con el índice de plasticidad. Esto un poco es, digamos, más consistente, por ejemplo, con algunos criterios de la ecuación para suelos finos, naturales. Por ejemplo, el de Bray y Sancio, que se basa en índice de plasticidad. Aquí pueden ver la variación del módulo de corte en términos de confinamiento. En general, lo que hemos observado es que este módulo de corte puede variar considerablemente
dependiendo de cuál es el estado inicial del material. Algo interesante aquí es que ustedes ven una gráfica para Brumadinho, que este es el relave de Brumadinho, tomado del reporte de Robertson, et al. 2019, y pueden ver aquí otra gráfica del Ticino Sand, que es una arena bastante famosa. Entonces, dadas las condiciones, digamos, de imponer un estado inicial, la rigidez y la evolución de rigidez en relaves puede ser similar al de una arena, básicamente. Este gráfico de aquí muestra cómo varía la altitud de la línea de estado crítico con el contenido de finos. En general podemos ver, digamos, que hay una disminución inicial dentro de un rango de contenido de finos entre 40 y 60. Alcanzamos valores mínimos y luego hay una tendencia a poder subir, pero con bastante, digamos, variabilidad, debido a que cada punto acá es un material distinto. Entonces estamos hablando de rocas madres distintas, estamos hablando de distribución de tamaños de partículas distintas, etcétera, etcétera. Entonces esta es una tendencia general, básicamente sugiere que los conceptos en inglés es el threshold fine contents, que es a veces usado para evaluar, digamos, materiales que tienen dos tamaños de partículas predominantes, sugiere que al menos en algunos casos es aplicable. Probablemente, digamos, la investigación actual que estamos haciendo sugiere que ese no es el caso general. Tenemos materiales donde simplemente no aplica. Pero la tendencia global que acá ven es que al menos en algunos casos esto sucede. Y lo siguiente que están viendo acá es la altitud de la línea de estado crítico con un parámetro que es simplemente el producto de la línea, perdón, del límite líquido con la gravedad específica. ¿Y por qué ploteamos esto? Simplemente porque la teoría de estado crítico les dice que este parámetro está correlacionado linealmente con ese parámetro. Y lo que estamos viendo es que, si bien es cierto, hay algunos outliers, tenemos pues una correlación más o menos lineal. Y dado que estos parámetros vienen de una cantidad muy grande de materiales, pues creo, muy interesante ver que eso se da realmente. Aquí tienen variación de otros parámetros. Por ejemplo, aquí lo que tienen es digamos, la razón de esfuerzos en el estado crítico, y lo que pueden ver es que este parámetro para los relaves es bastante mayor que para arenas, y esto básicamente está explicado por pues, la angularidad de los materiales de relave debido a los procesos que experimentan cuando uno va a recuperar el mineral, que es finalmente lo que es de interés, ¿no? Aquí pueden ver, digamos, parámetros aquí en esta gráfica donde se muestra el A y el B. Son simplemente estos constantes aquí, A y B, que tratan de relacionar el módulo de corte con el confinamiento, usando dos relaciones funcionales para la variación de relación de vacíos, una del profesor Pestana y el profesor Whittle, y otra de Harding y Richard. Entonces, en general, pues vemos que las distribuciones para este coeficiente son más o menos, digamos, si tuviera que aproximar esto, probablemente haría una distribución log normal, similarmente para esto de aquí. Y el parámetro B pues varía en un rango entre 0,4 y 0,8 aproximadamente. Y de forma interesante vimos que el parámetro A, que es simplemente ese de acá, pues está bastante bien correlacionado con con el parámetro de estado inicial. Personalmente, digamos, meditamos mucho en cuanto a hacer esto, porque el parámetro de estado inicial va a estar dictando más el comportamiento de formaciones largas, y el parámetro A de formaciones pequeñas. Sin embargo, decidimos finalmente pues, mostrar esta dependencia. La estamos empezando a ver también en otros materiales. Hay una discusión acerca de esto en el paper. Finalmente, aquí lo que les estoy mostrando es la relación, digamos, entre este parámetro alfa y beta, que es muy similar a lo que tenemos a la izquierda para el módulo de corte, pero ahora enfocado en la relación en la velocidad de ondas de corte. Lo que pueden ver es que el alfa, que está aquí en el frente, disminuye si el coeficiente de uniformidad aumenta.
Y esto, y aquí simplemente para complementar, mostramos también la data de Cho et al. Este es un estudio donde el profesor Santamarina estuvo involucrado con arenas, y básicamente vemos que hay cierta consistencia. Y esto también está, digamos, es consistente con simulaciones en Discrete Element Modeling, con elementos discretos, pues que muestran que cuando el CU aumenta, generalmente vamos a tener un packing o un ensamblaje un poco más suelto, el cual va a disminuir la rigidez y el valor de alfa. Ahora, por otra parte, si tenemos un ensamblaje un poco más suelto, entonces va a ser también más fácil que ese ensamblaje reaccione a cambios en esfuerzos. Y eso es lo que vemos con el beta, que tiende a aumentar ligeramente. Otro aspecto importante es, digamos, hasta ahora he hablado un poco de índices de resistencia y de rigidez, perdón, índices diría de comprensibilidad y de rigidez, pero ahora veamos cómo la comprensibilidad se relaciona con la rigidez. Y aquí lo que están viendo es nuestra data ploteada. Aquí en el eje Y tienen la resistencia residual normalizada y en el eje X tienen el parámetro de estado inicial. Y aquí en esta parte tienen la resistencia pico, el parámetro de estado inicial. Entonces, cuando uno plotea simplemente el parámetro de estado inicial, pueden ver que hay bastante, digamos, el rango de data es bastante amplio. Entonces, este sería para arenas, por ejemplo, tomando también algunas arenas de la literatura. Y este es el rango que vemos generalmente para limos y para relaves, es mucho más amplio. Sin embargo, cuando normalizamos el parámetro de estado por la pendiente de la línea de estado crítico, ahora lo que hacemos es traer el efecto de comprensibilidad dentro de, digamos, de la data. Y lo que pueden ver es que en general se tiene que esa variabilidad disminuye de forma considerable. Y también es consistente con la relación que tendríamos de la teoría de estado crítico. Entonces, eso es bastante interesante. El otro aspecto que es también interesante es el módulo del módulo plástico. Entonces, en ese sentido, lo que hicimos fue usar el modelo NORSAND. Por restricciones de tiempo no voy a describir el modelo, pero simplemente lo que están viendo aquí en la derecha es la resistencia pico y cómo es que esa resistencia pico varía con el parámetro de estado inicial y cómo es que el módulo plástico, que es el H, para diferentes valores normalizados del módulo plástico y del módulo de rigidez normalizado, que es simplemente G dividido por P, pueden ver cómo es que diferentes líneas, digamos, pueden sugerir diferentes rangos para estos valores dentro de relaves. Es importante resaltar aquí que, por ejemplo, Jeffries y Bean hicieron algo similar para arenas, y estos rangos son bastante distintos. Entonces, esto básicamente, la utilidad de esto es que les puede ayudar a calibrar, digamos, los valores de H, es que conocen los otros valores, y si tienen algún tipo de ensayo que permita determinar la resistencia pico. Finalmente, usando la data de pues, nuestros materiales, aquí hemos ploteado algunos de los parámetros que he estado describiendo, como por ejemplo el parámetro de estado normalizado por la pendiente de la línea de estado crítico. Este es el Brittleness Index, que simplemente relaciona la resistencia pico con la residual. Y aquí tenemos el IP, que lo definí anteriormente, y aquí tenemos algunos otros parámetros que también han sido definidos. En fin, aquí lo importante a resaltar es lo siguiente. Los puntos en rojo y los puntos en amarillo son aquellos donde se observó, digamos, el full static liquefaction, o sea, la licuación estática con valores de resistencia muy cercanos a cero, o donde se observó la licuación, entre comillas, parcial, que significa que hay softening, pero el Q no llega necesariamente a cero. Pues, sin embargo, este es un caso que queremos evitar también, digamos, en cuanto a diseño. Entonces, básicamente lo que estamos sugiriendo es usar estos valores, digamos, por ejemplo, un valor del parámetro de estado normalizado que sea mayor a 1.4 aproximadamente, pues va a sugerir una condición ya sea de
ya sea de partial softening o full softening, y no queremos ninguna de ellas. Entonces, obviamente, aquí quiero hacer la aclaración que esto está basado en ensayos de laboratorio y las condiciones en campo pueden ser bastante más complejas. Entonces, simplemente proponemos usar esto como digamos, un chequeo rápido, o lo que sería en inglés como un screening index. ¿Okay? Finalmente, hablar un poquito acerca de la dilatancia. En términos de la dilatancia, lo que hemos observado es que los valores para relave son bastante más altos que para los valores en arena. Aquí lo pueden ver. Lo que queremos es que hay efectos de bonding que hacen que eso pase. Lo hemos observado en Brumadinho y lo hemos observado en Cadia. Todavía no tenemos claros los mecanismos, pero sí observamos este patrón de tener una dilatancia alta donde pues hay efectos de bonding a nivel de partícula. Ahora, muy rápidamente, ¿cómo es que podemos usar esto en la práctica? Digamos, pues básicamente lo que hasta ahora les he dicho es, hay una serie de parámetros que podemos cuantificarlos dentro de la teoría de estado crítico y la idea ahora es cómo es que los usamos, ¿no? Entonces, muy rápidamente, debido al tiempo, voy a hablar de un poco el trabajo relacionado a Cadia, a la falla de Cadia. Esa es la falla de Cadia, aquí simplemente está mostrando, digamos, cómo es que el relave se movió después de la falla. Digamos, esta fue la terminología más que una falla, entre comillas propiamente dicho, es un slump event, o sea, se movió no de forma no controlada, y aquí hay algunos CPTs. Entonces, un poco explicando muy rápidamente el mecanismo, la fundación se movió, el movimiento de la fundación causó que los materiales de relave que están aquí pues perdieran confinamiento, y esa pérdida de confinamiento hizo que el stress pack nuevamente se mueva a la izquierda, ciertamente con cierta analogía, valga la redundancia, al caso de fundado. Entonces, usando estos materiales, ¿qué es lo que ustedes pueden hacer en la práctica? Usando los CPTs, uno puede inferir cuál es el estado, el parámetro de estado. Típicamente, se ha estado usando bastante lo que es cavity expansion. Lo que estamos trabajando ahora es en la dirección de hacer nuevos desarrollos que puedan hacer esta estimación del parámetro de estado de forma más robusta, ya que el cavity expansion es una simplificación realmente de lo que es el proceso de penetración de cono. Este es un problema que no es simple porque tenemos deformaciones grandes en cuanto al problema de penetración de cono. En fin, pero aquí digamos, el mensaje es que podemos capturar cuál es el parámetro de estado con la profundidad. ¿Qué hacemos con ese parámetro de estado? Bueno, ese parámetro de estado puede ser relacionado a una resistencia residual. Y aquí estoy usando simplemente el término característico, que es simplemente el percentil 90 para incorporar la variabilidad del suelo. Esto nos va a dar digamos, una variación de cómo la resistencia residual varía con la profundidad, y luego podemos tener simplemente cómo es que la resistencia residual ya no normalizada también varía con la profundidad. Con esa información, por ejemplo, aquí les estoy mostrando un análisis de triggering en cuanto a static liquefaction con parámetros calibrados tal cual los que he escrito anteriormente, y con parámetros de estado estimados de CPTs en el campo. Entonces aquí simplemente pueden ver, yo estoy mostrando estas áreas porque son las áreas donde la resistencia, los esfuerzos actuales comparados a los esfuerzos que se necesitan para generar la licuación, van a generar justamente la licuación. Y finalmente, ¿qué es lo que se puede hacer con eso? Pues no sé si el video me ayuda. En un segundo. En fin, creo que no me está ayudando el video, pero aquí lo único que les quería mostrar era el trabajo que estamos haciendo con la profesora Alba Hierro también, donde acoplamos el paso anterior del triggering ya con un análisis de deformación grande. Es una lástima que el video no pueda pasar porque, está aquí. Entonces, básicamente lo que pueden ver ahora es un análisis después de un run out, de cómo es que la presa falló y cómo es que se desplazó. Esto dentro del marco del Material Point Method. Simplemente para cerrar la presentación, primero recalcar que
Es importante entender las propiedades de los relaves mineros y básicamente lo que les he tratado de decir es que la teoría de estado crítico ofrece un marco para hacer esto. No es perfecta, pero es un marco de entendimiento que nos permite entender estos materiales de forma más mecanística. La base de datos que estamos construyendo, pues básicamente tiene el objetivo principal de ayudarnos a entender mejor el comportamiento de estos materiales, no solo en la escala de laboratorio, pero a lo largo de varias escalas. Y en base a lo que hemos visto, digamos, en este artículo que les estaba compartiendo en el Canadian Geotechnical Journal, nuestra conclusión principal es que los relaves encajan dentro de la teoría de estado crítico que es típicamente usado para suelos naturales tipo arena, por ejemplo, con algunas diferencias que son claves. Y estas diferencias claves están relacionadas a las propiedades que son requeridas. Por ejemplo, un valor más alto de la relación de esfuerzos en el estado crítico y también una dilatancia más alta. Y como discutimos en el paper, ambos están relacionados a las propiedades internas de las partículas que pues forman un material de relave, sea la forma de las partículas, sea la distribución de los tamaños de las partículas, etc. Y todo esto al final pues afecta las correlaciones estándares que típicamente usamos para suelos naturales. En otras palabras, no usemos correlaciones o procedimientos en suelos naturales directamente a un relave porque hay diferencias. Con esto cierro la presentación y muchísimas gracias. Sí, doctor, muchas gracias a usted. Bueno, al final, interesantes reflexiones que nos dejan bien resumido el tema que nos ha expuesto el día de hoy. Bueno, iniciamos con la sesión de preguntas y respuestas. Creo que Felipe Rojas iba a hacer una consulta. Por favor, adelante, Felipe. Sí, bueno, primero, gracias, doctor Macedo, estuvo muy buena la presentación. Yo había estudiado sobre el estado crítico, pero en arenas, y es la primera vez que veo que ya se está aplicando a relaves. Felicitaciones y gracias por compartirlo. En una consulta sobre el estado del arte, cuando usted mencionó, no sé si puede regresar a su diapositiva donde estaba la falla de Fundao. No me queda muy claro la forma de falla. Yo entiendo que justo ahí usted mencionó que el slime estaba que se percolaba en la parte gruesa de la presa y como era un material contractivo, entonces justo ahí, gracias, al estar sometido a una presión estaba ocurriendo la licuación, ¿no? Lo que no me queda claro entiendo que esa parte que se está percolando, que se está infiltrando, está confinada, es decir, por más de que se reduzca su resistencia efectiva, y por más de que esa parte falle, ¿cómo eso impacta en toda la falla general de la presa? No me queda claro. Yo entendería que es una falla local nada más y no tendría que afectar a toda la estructura. No sé si podría aclarar un poco más de eso. Gracias. Sí, supongo que se están viendo las anotaciones que estoy haciendo aquí, ¿no? Sí, sí, doctor. Ok, si es que tomamos simplemente un elemento acá, y pues este material de aquí, básicamente al deformarse lo que va a hacer es que el confinamiento en este material disminuya. Entonces, si yo estoy aquí, después en algún momento, lo que va a pasar es que este confinamiento disminuye. El Q no va a cambiar demasiado, entre comillas, pues porque la carga vertical que tenemos acá no está cambiando demasiado. Entonces, este punto de acá se va a mover hacia la izquierda. Y aquí tenemos, pues, nuestra línea de estado crítico va a estar acá. Este punto se va a mover a la izquierda y eventualmente va a empezar a generar muchas deformaciones y eventualmente va a generar una condición de, digamos, simplemente deformaciones no controladas. Y si eso pasa en una zona localizada acá, pues va a haber ahí entre comillas, una reacción en cadena que va a hacer que todo esto pueda pues eventualmente fallar, ¿no? Ese es el mecanismo explicado por el panel. Muchas gracias, doctor. Está bien, mucho más claro. Okay. Igualmente, doctor, muchas gracias por su respuesta. Veo en el chat que hay una consulta adicional. Mencionan que dicen, ¿este criterio también se aplica a relaves cementados? Asimismo, ¿involucra o considera las reacciones químicas de relaves típicos, sea de oro o polimetálicos? Sí, creo que la idea es, al final, simplemente la pregunta es cómo todos esos procesos van a afectar a los parámetros que podemos medir
fácilmente dentro de la teoría de estado crítico, o sea, cómo es que esa cementación va a afectar los valores de M, de lambda, de gamma, etcétera, etcétera. Entonces, se vuelve más la pregunta acerca de medir o de estimar o de entender los efectos de cualquier proceso en esos parámetros que usamos, ¿no? Entonces, de esa manera, digamos, nos enfocamos más en el comportamiento del material y entender la respuesta mecánica, que es que, entre comillas, pues simplemente buscar correlaciones. O sea, la respuesta sería, no sé exactamente cómo influencia, pero la idea sería ver y entender cómo esos procesos influencian o van a influenciar en los parámetros dentro de la teoría de estado crítico. Claro. Ujú. Ya, hay una consulta adicional. Mencionan, para determinar los parámetros de los suelos de cimentación o suelos residuales, normalmente también se recomienda seguir un análisis crítico del suelo. Bueno, en general, nuevamente, la teoría de estado crítico es un marco de entendimiento, en general. Si es que necesitamos entender el comportamiento de un material, creo que nos ayuda bastante. Entonces, creo que la respuesta es, depende de qué tanto uno requiera entender el comportamiento del material. Si es que uno quiere entender el comportamiento, creo que la teoría de estado crítico nos va a ayudar bastante. Nuevamente, no es perfecta. Van a ver, digamos, no es la naturaleza y todo lo creado por la naturaleza, como los suelos, no son perfectos, pero al menos podemos ganar bastante entendimiento al poder apoyarnos en un marco que es más general. Excelente, doctor. Francesco Franco no tiene una duda, pregunta una consulta sobre el parámetro de estado. Bueno, se sabe que es un parámetro muy útil para evaluar el comportamiento drenado como no drenado de arenas. Sin embargo, no le queda muy claro cuál es su significado, refiriéndose al parámetro de estado, o cómo debería interpretarse. Bueno, probablemente una forma de explicarlo es que si ustedes seguramente, a ver, ustedes están en la uni, entonces en el examen de admisión ustedes tenían el examen de física y química, yo también lo pasé, y ahí pues teníamos que aprender acerca del comportamiento de los gases, ¿no? Entonces, en términos del comportamiento de los gases, nosotros decíamos, el comportamiento del gas va a depender de la presión, volumen y temperatura. Entonces, probablemente una manera de pensar acerca del parámetro de estado crítico es que el comportamiento del suelo va a depender también del parámetro de estado crítico. Ahora, esto es poniendo, digamos, dejemos ahí mi respuesta, digamos, directa a la pregunta, y simplemente, dada esa respuesta, simplemente quiero agregar una acotación que esto no está incorporando efectos de fábrica, porque la fábrica del material también va a influenciar la respuesta. Entonces, al final pueden pensar acerca del parámetro de estado crítico, como su mismo nombre lo indica, es un parámetro de estado. Es un índice de cómo el suelo se va a comportar, al igual que la presión, volumen y temperatura lo son para los gases. Muy buena relación entre distintas propiedades, doctor. Pedro Hugo nos menciona, ¿qué combinación de campo y laboratorio recomienda para la correcta caracterización de los relaves? Creo que no hay una respuesta, digamos, única. Creo que depende de qué tipo de relave sea, depende de qué proyecto esté bajo la consideración, pero al final creo que la idea es simplemente hacer una caracterización que les permita estar cómodos en cuanto a las evaluaciones de ingeniería que se están realizando. No hay creo que un número mágico, pero generalmente una combinación de ensayos de campo. Yo prefiero los ensayos CPTU personalmente, y una combinación de ensayos laboratorio para poder entender mejor digamos, el comportamiento del material en general. Eso es lo ideal, y muchas veces complementado con modelamientos numéricos, etcétera, que ya se están volviendo típicos en cualquier proyecto de una relavera, ¿no? Claro, doctor, entendemos. Por último, Gonzalo Corral, desde Chile, nos consulta. Doctor, muchas gracias por la presentación de esta noche, y consulta
para determinar la línea de estado crítico en el espacio EP no es un trabajo fácil que se recomienda para hacerlo. ¿Qué se recomienda para hacerlo más práctico? O bien, ¿qué ensayos o tipos debiésemos realizar? Sí, primero un saludo a Gonzalo. Espero que estés bien, Gonzalo. Hace tiempo que no conversamos. Coincido completamente, no es trivial. Sin embargo, probablemente entre comillas, la mejor guía sea la guía que ha sido puesta para, no guía, pero los procedimientos que han sido sugeridos por la gente en la Universidad de Western Australia, donde David Reed ha estado bastante activo. Y básicamente la idea, digamos, seguramente estás familiarizado, Gonzalo, la idea es básicamente hacer los ensayos con condiciones de moist damping y generalmente la variabilidad en la línea de estado crítico eh, va a estar en el rango de 0.02 en el espacio de la vertical. Probablemente eso sea al menos un indicador necesario, no sé si suficiente, pero necesario para poder cuantificar cualquier incertidumbre, digamos, alrededor de ese estimado. Entonces, lo que se está haciendo ahorita en la práctica es usar moist stamping para poder controlar mejor la ubicación de la línea de estado crítico, y eso es, digamos, probablemente lo mejor que ahorita podamos hacer. Excelente, doctor. Por último, bueno, nos está mencionando Miguel Bernilla, que tiene una consulta. Adelante, Miguel. Sí, gracias, Arturo. Buenas noches, doctor. Excelente presentación. Quería hacerle una consulta. Generalmente los ensayos que se usan para estimar el estado crítico son de deformaciones importantes, ¿no? De 20 a 25% de deformación. Pero quisiera saber si se pueden tomar algunas consideraciones para hacer la calibración con el NORSAN teniendo ensayos a menor deformación. Quizás viendo el comportamiento y diciendo que es un material dilatante o constructivo, ¿no? Viendo cómo se va comportando a ese nivel de deformación que tengan. Pero quisiera saber si podría tomar algunas otras consideraciones, ¿no? Si no llego a ese nivel de deformación que generalmente se hacen. Sí, hay algunas sugerencias que principalmente han sido, bueno, de las que yo conozco, principalmente, estoy tratando de recordar el nombre, creo que es Raman Misenur, que él está también, él está en Australia, no recuerdo la universidad exacta, pero hay algunas recomendaciones, digamos, si uno plotea la dilatancia respecto a la relación de esfuerzos, a ETA, uno puede un poco inferir tendencias, incluso si uno no está exactamente en el estado crítico. Entonces, te sugiero que veas el trabajo de Raman Misenur. Probablemente te va a dar, los papers publicados por él te van a dar unos guidelines relacionados. Okay. Y eso simplemente para aprovechar que pues efectivamente pues, no es perfecto, digamos, no es perfecta la aplicación de la teoría de estado crítico, pero la idea es que es un marco de entendimiento. Esa es la forma como yo particularmente lo veo. Entonces, creo que de todas maneras es útil para poder entender mucho mejor el comportamiento de un material. Muchas gracias, doctor. No sé si tuviera un poco de tiempo para responder un par de preguntas adicionales que el público ahorita está mencionando. ¿No habría problema en ello? Muchas gracias, doctor. Nuestro compañero Edwin Sánchez consulta, bueno, su investigación sobre el marco del estado crítico puede ser aplicada para todo tipo de relaves sin importar su contenido de humedad, o especialmente para relaves filtrados, o habría que tenerle alguna consideración especial. Sí, bueno, en general, la teoría de estado crítico aplica a materiales, digamos, hechos de partículas. Entonces, bajo esas consideraciones, pues tiene una aplicación general. Ha sido usada desde materiales tipo arcillas hasta materiales tipo arenas, considerando los limos, etc. Entonces, es un marco general de entendimiento. Claro, está bien, doctor. Y a la última consulta para cerrar esta ronda de preguntas, a través de Facebook nos consulta Jorge Antonio. Buenas noches. Una consulta entre el parámetro hallado de las correlaciones del CPTU y el ensayo de laboratorio. ¿Cuál de los dos es más representativo para la evaluación de un depósito de relaves, específicamente al parámetro de estado mencionado?
Bueno, es que son complementarios en realidad. Uno usa información de laboratorio para poder hacer, bueno, voy a tratar de responder mejor esto. Hay formas de estimar el parámetro de estado directamente del CPT sin pasar por el laboratorio, por ejemplo, el trabajo de Robertson y colegas. Pero la forma en que yo veo esto personalmente es más una correlación. Entonces, prefiero usar algo como, por ejemplo, Cavity Expansion, donde uno combina la información de laboratorio y la información de campo para poder estimar el parámetro de estado. Entonces, ahí uno usa las dos escalas. Y Cavity Expansion no es perfecto, hay que resaltar eso, pero la idea es, digamos, mucho más robusta. El hecho de usar parámetros mecánicos juntos a lo que uno está observando en el campo, te pueden dar digamos, una mejor manera de ver el problema. Entonces, mi sugerencia es usar ambas escalas, laboratorio y campo. No son excluyentes, hay que usarlos juntos. Claro, sería complementario. Bueno, ya esto sería todas las consultas, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo y por responder y intercambiarnos estos valiosos conocimientos sobre teoría de estado crítico y un poco acerca aplicado a los relaves. Y bueno, una vez más agradecer a la distinguida concurrencia que tenemos presente el día de hoy. Y a usted también, doctor, por todo lo de esta noche. Muchísimas gracias. Cuídense. Chao. Ya, igualmente, doctor. Hasta luego.